Y hoy juntos. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Saben? Hoy día se están celebrando las Úrsulas y los Celindos. Así que le deseamos muy feliz día a don Andrés Celindo, que era su segundo nombre y que lo había tenido oculto por muchos años. Úrsulo. Ah, Úrsulo. Ah, eso nos informaron mal. Él es Chelindo, no Celindo. Por eso que vino con corbata, atención. Claro, sí, nos ha llamado muchísimo la atención también. Úrsulo Celindo, Úrsulo Celindo Rillón. alias André. O sea, muy bien. Felicitaciones de todas maneras, por ambos lados. Por ambos. No, por ambos lados, por los dos nombres, como dije, por lo de Úrsulo y por No, pero se llama amor y escribor. Evitemos los equívocos. Bueno, hoy se cumplen 20 años justos desde que nuestro insigne poeta Pablo Neruda recibiera el Premio Nobel de Literatura. Y hoy están de cumpleaños emisoras amigas, la Radio Pudahuel FM y Agricultura. Y mañana Radio Chilena cumple 69 años de vida, que es en realidad la radioemisora más antigua del país. Y el 26 del presente celebra un aniversario más, Radio Colo Colo. Bueno, vamos de inmediato a comenzar la conversa, porque si no, don Domingo Durán, que llegó justo para entrar al programa, después dice usted que no, aquí no se conversa nada y que no sé qué. Se conversa bastante poco, en realidad, y ahora tendríamos que aprovechar a conversar bastante. Quiero explicar que estoy muy sofocado, porque como he pasado a ser persona importante, me invitaron a La Moneda, a la avenida de nuestro compatriota, Vigi, Durán, Neumann y Kohl. Ya, suizo, no soy alemán. ¿No? Suizo. Ah, bien, pero te encontraba acá en Alemania. Pero la parte antigua que la parte suiza donde se habla alemán. Así que me tuve que parar y en realidad ha sido una proeza, ¿eh? El chofer que nos trajo, 4 minutos y medio de La Moneda aquí. Será de un circo. Debe ser del circo aquí en Canal 13. Oye, pero se vino con escolta, entonces usted con que la había... No, así nomás, reutamente. ¿Ah? El chofer, es que estupendo el chofer, ¿eh? Y me maquillaron en el auto. Ah, Y entonces las personas que estaban afuera no se podían explicar porque venían encendida la luz y pintorrejeando. Creo que venían pintorrejeando algún muerto o algo así porque se quedaban así mirando. Pero más que no era una limusina, aunque habría parecido Féreto, carroza. Muy bien. Nuestro primer invitado de esta noche es un hombre... Nuestro primer invitado de la noche es un hombre introvertido, con un gran mundo propio. Dice que no le gusta hablar mucho de su trabajo en la casa y no tolera tampoco que se le hable de su casa en el trabajo. Él se levanta muy temprano, almuerza todos los días en su hogar, sale a trotar exactamente a la misma hora, practica las delta, andinismo y equitación. Tiene 42 años. Buenas noches, Hernán Vigi Buck. Buenas noches. Y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Hacía tiempo que no veníamos, no Por el veníamos canal. por acá, ¿no? Así es, hace tiempo que no estaba con ustedes. Y es verdad que yo estaba esperando, estoy muy silenciosa, estoy observando, un plan de observadores. Bien. Es verdad toda la mística o todo lo que se dice de usted con respecto a su alimentación,
de yogur, de frutas, de jugos, de agua, nada de grasa, nada de sal, nada de condimento. Mira, ya se han hecho tantas bromas sobre eso. ¿Pero es verdad? Salgo a la calle y me hablan de eso. Y es verdad. Pero lo que hay de verdad es que trato de comer sano. Pero nada, no tengo ninguna religión al respecto. Algunos dicen, este señor tiene una religión propia. No, no es así. Lo que quiero hacer siempre es evitar comidas pesadas y poder vivir más tranquilo gracias a eso. Pero no hay ¿Y nada cuando especial. viaja, cuando va a países donde Trato la de comida... hacer lo mismo igual, bueno, cuando uno aprende desde muy niño, quizás adolescente, si uno no quiere beber alcohol, por ejemplo, tiene que aprender a decir que no desea, que no, a pesar de que muchas veces le insistan. Al final uno se acostumbra a hacerlo y no lo hace simplemente por obligación y explica a las personas que no es una manera de atenderlo. Lo mismo sucede fuera de Chile, uno tiene que hacer lo mismo si tiene una manera de ser, explicarla y la entienden más rápido que lo que uno imagina. Por lo menos uno tiene que mantener su posición. ¿Hernán y toda la familia tiene esta mala costumbre? No, hay de todo, como en toda la familia. Pero hay algunos que compensan por la mala costumbre de algunos. No, así es, pues, siempre dice, pero uno por uno. Yo vengo a comerme un chancho arriba de un cerro aquí en Colina. No sabe lo que se ha perdido usted, ¿eh? Pero ahora salió otro compensa, sabe que hay chistes sobre eso, ¿no? No. Son para cochinos. la televisión. Ahora salió a chocar antes de ir al Que se ha programa. perdido, ¿no? Ahora salió a chocar antes de ir al programa y le pasó una anécdota, nos contaba fuera de pantalla. A propósito de Cambió la corrida. De la corrida. No, siempre cuando salgo a trotar pasan cosas interesantes o divertidas y de todo. Como les decía, a veces me da no sé qué contarlas, pero hay gente que recuerda y no creo que es difícil que se olvide del tema de la campaña presidencial y cosas como esa. Entonces, siempre hay una talla o una broma al respecto, ¿no? O a veces lo paran y le hacen una pregunta sobre la comida, o te regalan un yogur, por ejemplo. U otra, ¿no es cierto? Como diciendo... corre más rápido que te va a pillar el pato. Entonces, pero hoy día escuché, me dijeron esa, corre más rápido que te va a pillar el pato, y otro contestó, no te preocupes, si lo vamos a hacer cazuela porque estamos muertos de hambre. Entonces, realmente ya se pone seria. Entonces, es verdad, a veces hay que correr mucho más rápido. y uno va palpando, le digo sinceramente, va palpando el grado de percepción de la gente, o sea, en el sentido... Tú sabrías que correr más lento para la engorda. Claro, como me lo engordé del pato. No, del El corredor. corredor. Oye, Hernán, ¿por qué no le explica usted a nuestros telespectadores qué hace, por ejemplo, un chileno como usted, que es ingeniero civil, que fue titulado en la Universidad de Chile? ¿Qué hace cuando va a Checoslovaquia o Polonia? Usted acaba de llegar a estos países y presta consejos a esos países que hasta hace muy poco tenían una economía socialista, estaban detrás de la cortina de hierro, su único partido político era el comunista y tenían una economía totalitaria. ¿De qué les habla? ¿Con quién habla? ¿Cómo lo hace? Primero, hay un grupo de gente bastante preparada en esos países. Hay gente que ha tenido la capacidad en breve tiempo, o algunos dicen de mucho tiempo, sobre todo en países como Checoslovaquia, que tienen una tradición larga de haber sido líderes culturales en muchas cosas. Y existe gente preparada, uno se sorprende a veces de lo preparada que son personas que están ahí y que conocen cuál es la economía occidental y en qué están ellos, en transformar su propia situación económica y social. En los temas económicos y sociales donde obviamente yo puedo darles a ellos más antecedentes. Lo que interesa en esto no es dar recetas, sino que darles antecedentes. Y Chile vivió un proceso en el cual, después de haber estado cada vez más intervenida la economía por el Estado, revirtió ese proceso. Y eso hace que en el mundo esto sea útil para quienes están tratando de hacer algo similar. Ahora, el grado de estatismo en esta economía era mucho más grande que el chileno. Y por lo tanto, hay cosas básicas que a veces faltan allá, como acá nunca pensamos siquiera que faltaban leyes básicas, que cómo se vende o se compra una casa, por ejemplo. Obviamente en estos países incluso se ha tratado de sepultar eso a través de un periodo largo de años y tienen que revivir incluso eso. Y eso los lleva a situaciones como qué hacen con las viviendas, algunas que tenían dueños antes de estos regímenes. Y así anécdotas curiosas, dicen, bueno, vamos a devolver la vivienda a los dueños anteriores. Entonces no falta uno que dice, bueno, pero las vamos a devolver, y estas algunas tenían deuda. Un tema muy conocido acá en Chile, ¿no es cierto? Si tenían deuda, ahora las vamos a devolver sin deuda. ¿Ah?
Entonces, bueno, parece como ilegítimo devolverle a alguien la vivienda sin deuda, pero si uno lo piensa bien no es así, después de 40 años, ¿no es cierto?, de haberle usado la vivienda a la persona, lo mínimo que se puede hacer es que se la entreguen, quizás deteriorada, pero sin la deuda. Entonces, este es el tipo de cosas, hasta detalles, ¿no es cierto?, en que uno va viendo que el grado de percepción y conocimiento de estas personas es interesante, es adecuado, y para mí resulta tremendamente atractivo. Las experiencias de Chile son riquísimas. Yo quiero hacerle una pequeña pregunta, porque no, uno no se debe quedar con nada dentro. Usted ha ido a esto que era un campo desconocido, pero supongo yo que usted ha tenido cuidado con respecto a lo que ha sido la previsión que existe o existía en esos países, porque aquí usted aplicó una política en la previsión que ha sido muy discutida y a mí me gustaría que hablara un poco de eso. Mire, le voy a contar un ejemplo, por eso usted me menciona la previsión. En Checoslovaquia, una de las tareas que hice fue el análisis del mercado financiero, el mercado capital, y la previsión es muy importante. Y había un economista ruso, estaban presentes además unos economistas rusos. Entonces estábamos comentando sobre la previsión y dijeron, mire, en Rusia nosotros hemos vivido los últimos meses, años, una gran discusión a propósito de los regímenes previsionales, una gran discusión sobre una modificación al sistema de pensiones en Rusia, a nivel político, o sea, a nivel de decisión. Y decía que la pena enorme es que después de esa gran discusión, la única decisión que fueron capaces de tomar fue subir las pensiones. Pero subieron las pensiones en forma tal que a los 2 meses la inflación que habían tenido por los problemas económicos que está teniendo Rusia hoy día, se había comido con creces el alza de pensiones que se había hecho. Y este hombre reflexionaba y decía, qué pena, o sea, hasta qué punto nuestros regímenes no han previsto qué puede suceder ante situaciones como esta, o sea, desequilibrios macroeconómicos que generan inflación. Y decía, qué pena para un ruso de 65 años, que creyó, porque vivió toda su vida, ¿no es cierto?, la ha vivido en el sistema comunista, que creyó que estaba construyendo el país que iba a ser ejemplo para el mundo, que ve como resultado esta situación, que está pensionado y que su pensión se ve fuertemente erosionada por lo que pero es que eso era en Rusia. Lamentablemente se nos va a ir el Había tiempo. otra economía. Se nos va a ir el tiempo. No, yo le diría que esto es un mensaje, es un mensaje. Quisiera hacer una Perdón, Domingo, reflexión. yo lo que quería plantear es que acá hay un mensaje, y el mensaje es, lo que aparece obvio no siempre es obvio. Claro. Y que uno tiene que ser realmente mucho más integral al enfrentar los problemas. Es fácil pensar que uno resuelve los problemas y es difícil realmente resolverlos. Yo creo que también alcanza antes que se nos vaya el tiempo. Yo creo que es una verdadera mala suerte que siempre que se está con Vigi se habla de las carreras, de lo que come y de lo porfiado que es para peinarse o de cosas semejantes. Pero sin embargo yo creo que es muy importante decir que en Chile tenemos un producto de exportación desde el punto de vista realmente de lo que es el conocimiento de la ciencia económica contemporánea. Yo puedo estar en mucho desacuerdo con este hombre y no creo realmente que en este momento, Karen, podamos entrar en el detalle porque hay una serie de cosas que a mí también me gustaría preguntarle. Pero lo bueno es que pasemos un rato entretenido y de ese punto de vista yo quiero realmente celebrar el éxito que para Chile significa andar con un viajante mal peinado como tú, que luce realmente lo que ha llegado a ser este país dentro del concierto latinoamericano, gracias en medida importante a todo el esfuerzo que tú junto con otra gente hiciste en su oportunidad. Yo creo que esto es una capacidad de los chilenos. Los chilenos fuimos capaces de hacer un cambio que es reconocido en todas partes, en lo que fueron países de un lado o del otro lado de la cortina ayer. Y antes que se nos vaya el tiempo, como dice Domingo Durán, Estamos preocupados del tiempo de día domingo. me van a permitir presentarles Yo iba a preocupado nuestro de ti. siguiente invitado. Es médico nefrólogo, ex vicerrector de la Universidad de Chile, ex decano de la Facultad de Medicina y una persona muy asociada al Hospital José Joaquín Aguirre. Tiene 61 años, actualmente es el más seguro presidente de la Corfuch, Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile. Está con nosotros el doctor René Orozco. Buenas noches, doctor. Buenas noches, quisiera ser quizá no he sido decano de la Facultad de Medicina, fui vicerrector, pero decano no sé. Fui candidato después precandidato a rector, pero no salí. Tomaremos nota. Falta imaginación de los profesores. De nuevo, Entonces, dice... no, sí, que tiene un currículum impresionante. Bueno. Entonces, bueno, doctor, bienvenido a nuestro programa. Queremos conversar con usted, queremos conversar con Hernán Vigil. Pero también queremos conversar con usted del tema del fútbol. Y antes de entrar al fútbol, su otra especialidad, que son los riñones. No los rillones, como dijo Andrés Paraíba. Los riñones.
don Andrés? Yo siempre aplaudo el ingenio. Es famoso, ¿ah? Sí. Es bueno, ¿ah? Es bueno. Usted, doctor, es una voz muy autorizada en Chile frente al tema de los trasplantes y la donación de órganos. Hace unos días se realizó un operativo espectacular para hacer un trasplante en Concepción, tengo entendido, en Talcahuano, Sí. a una muchacha de 19 años. Sí. Y llevaron entonces el riñón desde Santiago. La octava región, tengo entendido que es la tercera más poblada del país. Dígame una cosa, doctor, ¿no había donante allá? Entonces, yo pienso... ¿Hay conciencia de lo dramático que es la falta de donantes? Yo pienso que los donantes se seleccionan de acuerdo a la histocompatibilidad, o sea, si va a ser compatible, y eso está centralizado en el Instituto Bacteriológico de Chile, salvo la Universidad Católica que ¿Cómo tiene se su llama, doctor? Isocompatibilidad. histocompatibilidad, o sea, los antígenos que hacen que los tejidos no se rechacen. Entonces, los que son más semejantes al que va a recibir con respecto al donante, bueno, se busca a esa persona en la computadora y en este caso ese riñón llegó, casi fue nuestro, para un enfermo nuestro del hospital, pero tenía más compatibilidad con esa paciente de Talcahuano. Y se llevó entonces con cierta espectacularidad, porque nosotros pensábamos que la vía aérea era la mejor para llevarlo. Y llegó felizmente en buenas condiciones y la enferma lo ha tolerado bien hasta donde tenemos noticias. ¿Y de qué tiempo dispone para hacer esa operación? Tengo entendido que lo llevaron por tierra, cuando el avión es mucho más rápido y entre más rápido se coloca el riñón, menos posibilidades de complicaciones operatorias tiene. Pero materialmente lo llevan en una caja de Plumavit con hielo. No, y con una solución de Kohlen, una solución especial en la cual es una solución que permite los nutrientes del órgano y no se seca, digamos, no se reseca, las células se mantienen vivas y eso es muy importante. Es una solución en una caja así, puede ser o puede ser una cosa un poco más sofisticada, digamos. ¿Ha correspondido verlo en los aviones? A mí me ha correspondido ver alguna vez. Se ha tenido ¿Y oportunidad. cuánto tiempo dura un riñón? ¿Cuánto tiempo vive, digamos? ¿Cuánto se puede mantener? Ojalá trasplantarlo antes de las 48 horas. El ideal para nosotros, entre más cerca está de haberse obtenido del donante, mejores resultados tenemos porque se produce, cuando las células están demasiadas horas fuera del organismo, se produce una insuficiencia renal aguda. Además del rechazo que puede ser, digamos, propio del trasplante mismo. ¿Tiene que ser del mismo sexo o da lo No, mismo? puede ser de sexo opuesto, Diferente. digamos, y ahí hay ciertas estadísticas que demuestran que las mujeres son muy buenas donantes. Claro, Oh. Eva fue la primera donante, le dio a dar la manzana. Fue la primera donante. Porque no es trasplante. Pero el primero donante La cola en Chile. porque dio una costilla. La costilla fue primero. Pero, doctor, ¿cuántos son los órganos que se pueden donar? Porque estábamos hablando de eso, probablemente la gente no sabemos, en realidad. Precisamente ese es un tema muy importante porque nosotros en el Hospital Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile, nosotros estamos fomentando la capacidad de poder trasplantar varios órganos en el mismo momento que tenemos un donante. Vale decir, riñones, córnea, hígado, corazón, pulmones, páncreas, hueso, piel, articulaciones, en fin. Se pueden obtener numerosos órganos de un donante. ¿Pero todos muertos? O sea, ¿una persona se tiene que morir para donar? ¿O aparte de los riñones? No, en el caso de la cirugía de trasplante de riñones puede haber un donante vivo, generalmente es un pariente porque tiene la histocompatibilidad genética, digamos, con la persona, ya sea la madre, el padre, el hermano, el hijo. Eso se acepta, pero para los otros órganos son exclusivamente donantes cadáveres. Tengo entendido, doctor, que desde que Cristian Barnard hizo el primer trasplante de corazón, que duró muy poco el paciente, creo que 18 días, Claro, se ha progresado mucho en las drogas para combatir el rechazo. Claro. Y hay una droga en la década del 70, las ciclosporinas, que es la verdadera solución a los rechazos de los órganos. Nosotros el primer trasplante lo hicimos en el Hospital Joaquín Aguirre del año 66, que fue con un donante cadáver, y el segundo trasplante en el año 68, en enero del 68, con un donante vivo. Era un riñón libre que se llama. Una persona que tenía el uréter enfermo con una tumoración, se le sacó el riñón con el uréter y aprovechamos entonces ese riñón libre hacia un enfermo.
Y en ese momento teníamos nosotros, bueno, las drogas, la metilprednisolona, que es la droga que se usa, y el imurano, con una posibilidad de rechazo bastante alta. En la ciclosporina cambió todo el aspecto de trasplante, empezó a modificarse la situación del rechazo y empezaron a disminuir, que es lo más importante para nosotros, las complicaciones infecciosas, porque las otras drogas bajaban tanto la inmunidad que era muy fácil que cualquier infección se sobreagregara. En cambio, la ciclosporina interviene más en la inmunidad celular que en la inmunidad humoral, digamos. Yo te quería preguntar, algo un poquito, que lo hablamos un momentito antes de sentarnos acá. ¿Cuándo está muerta una persona? De cerebro. Por suerte, André, imagínate si trasplantaran el tuyo. Oiga, ¿cuándo está muerta una persona? ¿En qué minuto un médico decide sacarle alguna de las partes? Supongamos que yo quiero donar todo lo que usted dijo. ¿En qué minuto cuando yo me varios muera? interesados. A ver, ¿qué me sacaría usted del domingo? Mis riñones son chiquititos. ¿Qué? No le sirven mis riñones a usted. No, ¿y quién está pensando en los riñones? Nadie pensaba en los riñones. Pero por Dios, no se Y puede. si fuera española, como decía Tito Livio, sería muy conocido porque serían riñones aljereces. Oiga, ¿cuándo? Cámbiate de ¿Usted me pensado. entiende? ¿Cuándo está muerta una persona? Cuando tiene 2 electroencefalogramas planos, sin actividad eléctrica, con 6 horas de separación. Esa es la... ¿Y sigue latiendo el corazón? No, el corazón puede seguir latiendo por medios artificiales, a través de drogas, y puede seguir respirando la persona a través de una máquina que se llama un respirador. Pero la muerte cerebral, que es el concepto legal de muerte, está así establecido en todos los países del mundo y aceptado por la Iglesia, es en ese momento. O sea, 2 electroencefalogramas planos con 6 horas de intervalo entre el primero y el segundo. De ahí está muerta una persona, entendiendo que la muerte no es simultánea, que eso es lo que hay que quizás explicar, que la muerte no es simultánea para todas las células en el mismo momento. Porque hay células que tienen menor requerimiento metabólico, o sea, menos requerimiento, y esas se mueren más tarde. O sea, uno no se muere al mismo tiempo Enseguida. entero. De un viaje. Lo importante yo creo acá es la relación de la técnica con los aspectos de valores y legales de la sociedad, en la medida que antes no existían la posibilidad de hacer electroencefalogramas. Entonces, de ninguna manera se podía establecer la muerte de esa forma y se establecía por otros métodos clínicos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en la medida que avanza la técnica, se cambian estos conceptos, que es muy importante desde el punto de vista de asegurarse que son aceptados como valores por la sociedad. Hay gente que puede no entenderlo. Doctor, hay una cosa que es importante decir en este momento, que ahora se está buscando la fórmula legal de no tener que ir a una notaría para hacer la donación de órganos, sino que basta con que en el momento de sacar cédula de identidad uno pueda decir yo quiero donar mis órganos, o sea, hacerlo más sencillo. Pero para nosotros es un sistema que no es sencillo, va a complicar un poco la posibilidad de obtener donaciones. En primer lugar, no todo el mundo va a sacar de un año para otro el carnet de identidad nuevo. En segundo lugar, existe la posibilidad en el proyecto de ley que está en discusión en la Cámara de Diputados de que frente al funcionario del registro civil una persona podría decir qué órganos quiere dar. Podría salir un complicado que quiera dar la córnea izquierda, el riñón derecho, y entonces frente a un ¿Cuál es la funcionario... proposición? Nosotros pensamos que todos los chilenos debiéramos ser donantes, respetando al que no quiera hacerlo. Y no solo donantes. Yo creo que el concepto más importante es que cuando una persona dice, ¿daré o no daré mis órganos? Si no está decidiendo eso solamente, está decidiendo si también él va a ser receptor, porque uno no sabe qué patología puede tener en la vida. A lo mejor puede tener que ser receptor y no donante. Yo quisiera que haya un punto que se ha discutido mucho en Chile, que es muy importante. O sea, para que sea operativo, y eso es lo que han planteado los profesionales, para que sea operativo el sistema de trasplante se necesita velocidad y se necesita buena información. Entonces, uno de los planteamientos es decir que todas las personas, salvo que hayan dicho que no son donantes, se pueden considerar donantes. Y el otro extremo es que solo una persona que diga específicamente que sí es donante, estando en la cabalidad de su raciocinio y conocimiento, ella puede ser usada para fines de trasplante, que genera una serie de inconvenientes porque que es lo que está vigente hoy día. Pero para ir de un extremo a otro, es no solo necesario entender los problemas técnicos, sino que es ahí donde yo decía hace unos minutos que los valores de la sociedad son muy importantes, que las personas entiendan lo que están haciendo. Ir a un registro civil, como decía usted, y ante un funcionario decir voy a ser donante o no. Pero, por ejemplo, en la Nosotros edad... los de Carmen queremos donar la córnea izquierda, ¿no es cierto? No, yo sí, todo lo que sirva de mí yo lo puedo donar. Ese dicho
perdón, Sí. ese dicho popular de irse cortado es bien relativo, porque se va por parte, digamos. Se ha cortado por parte, no se da entero de una vez. Se han cortado por pedacitos. No es cortar el... Oye, con el doctor y con Hernán Vigio vamos a ir alternando esta conversación. Y Hernán, usted cuando fue candidato a presidente de la República, me imagino que tuvo en las encuestas un instrumento de gran valor, que lo quiero llevar a un tema de la encuesta. ¿Fue efectivo eso, sí o no? Yo creo que las encuestas sirven para mucho, depende de las preguntas que usted haga y cómo las sepa interpretar. Sí. Ahora, son útiles si es que sabe usarlas. Es como alguien decía de los computadores. En Estados Unidos existe una frase incluso, que no es muy fácil en castellano, pero los computadores son tan buenos como lo que uno les coloque. O sea, si uno les coloca basura, sale basura. Claro. Y eso mismo pasa con las encuestas. O sea, si uno hace las preguntas inadecuadas y no sabe lo que está haciendo, es inútil lo que usted dice. ¿Sabe por qué, Hernán? Porque, bueno, aquí en televisión hay muchos programas de televisión, noticiarios, etcétera, que utilizan esto de las encuestas como respaldo periodístico o barómetro de la opinión pública. Nosotros inventamos una mentira realmente gigantesca, que la mentira consiste en lo siguiente: se le dijo a la gente que en el centro de Santiago se iba a poner en práctica la restricción peatonal. ¿Ya? Que algunos días de la semana uno no iba a poder circular por el centro según los dígitos finales que terminaba su carnet. Es medio absurdo, como increíble, ¿no es cierto? Es como para la risa. Pero ojalá que no haya que ponerla nunca. no, yo creo que no. Es que lo increíble es lo que sucedió cuando se hizo la encuesta que la hizo nuestro inefable periodista, ahijado suyo, Futuro premio Nobel. don Patricio Oñate, en el Paseo Humada. Veamos. Mañana entra en vigencia la restricción peatonal. La medida tiene como objetivo disminuir la gran cantidad de público que transita diariamente por las calles del centro de Santiago. Se controlará con el último dígito del carnet de identidad. Está súper buena, una idea súper genial, porque así podemos andar todos con más facilidad. Porque ahora, como por ejemplo, yo voy caminando y ando chocando, pues tengo que estar pidiendo permiso y más con la guagua. Yo en todo lo que sea control en cuanto a seguridad y a bienestar de la gente, yo estoy de acuerdo. Es una buena idea. Peatonal. Siempre todos los años se hace lo mismo, pero nunca se llega a algo. Sí, puede ser bueno. Si para un bien público sería positivo, yo pienso. Yo tengo número de terminación, me gané el número 2. Que me corresponde un día y tengo que venir a pagar alguna cuenta y atrasarme. El mío es 7, ¿ya? Y también va a haber problemas. Sería muy difícil controlar esa parte, digamos, no veo que se haga efectivo una cosa así. Para eso hay semáforo, para que uno camine por donde sea. Que a usted se le extravíe el carnet. ¿Cómo le van a aprobar usted? ¿Con quién va a aprobar usted que tiene tal numeración? Deberían tener una credencial las personas que solamente necesitan trabajar. Bueno, pues me sacrificaré y no vendré. No gacho nada, compadre. Estaría bien bueno, porque la gente es muy imprudente en estos casos. Yo no he estudiado esa situación, no tengo conocimiento. Si es que lo han pensado bien, bueno, ojalá que sea efectivo. Porque anda mucha gente en el centro, gente que se anda paseando. Ah, eso sería macanudo. Eso ya sería demasiado, yo creo. Que por ser yo mismo, yo soy el número 1 y hay hartos que son el número 1. Ahí está mal. Bueno, pues no vienes el día lunes, ¿para qué te hace problema? Yo creo que la gente tiene que recuperar el espacio de las ciudades. Ah, ¿ya comenzó ya? Bueno, vamos a ver qué medida vamos a tomar nosotros. Yo conozco todo de la restricción peatonal en París, pero no en Santiago. Bueno. Increíble, las respuestas del público son realmente impresionantes. Habéis dicho preguntas tontas, respuestas tontas. El señor francés lo encontré increíble. La conoce en París, pero no en Santiago. En París, pero en Santiago no. Aquí hubo más o menos 60 entrevistados. Por cierto que no hubo ninguna muestra técnica. De los 60 se incluyeron una veintena en la encuesta que se acaba de mirar. El objetivo de esta encuesta chueca, estimados amigos, fue hacer ver a nuestros telespectadores que las encuestas de televisión tienen un valor muy relativo.
Yo estoy viendo, no me toca mañana, es 5 el mío. Además que coincidan con la de los autos, puede ser, ¿no es cierto? Los dígitos finales. Porque hay mucha gente en el centro. No, yo lo encontré fantástico. Hernán, en la campaña presidencial del 89, usted se jugó bastante por destacar su vocación independiente y apolítica. ¿No es contradictoria la posición que tiene ahora que se ingresó a la UDI? Yo, durante la campaña, también siempre destaqué el valor de los partidos políticos. Yo era efectivamente independiente, lo he sido toda mi vida. Hay razones como que vienen de muchos años, en que uno, de alguna manera, quizás tenía una especie de recelo respecto a la política y a los políticos, y lo digo sinceramente y no en términos despectivos contra quienes hacían esas tareas. Pero era mi forma de percibir, estoy seguro que era de muchos que vivieron periodos de la historia similares en Chile. Sin embargo, yo siempre destaqué durante la campaña que lo que había que hacer era darle un valor distinto y una forma distinta a la política y a los partidos políticos. Si íbamos a tener una democracia realmente estable, que nos diera seguridades de paz y de progreso a todos, finalmente los partidos políticos iban a tener que jugar un rol especial y tener que ser distintos. Y las personas, los ciudadanos, iban a tener que percibir de alguna forma que había un cambio en quienes actuaban en política y sobre todo las instituciones políticas. Y además yo sabía una cosa, en la campaña yo estaba asumiendo un compromiso. Muchas personas estaban confiando en mí y más de 2 millones de chilenos votaron por mí, lo cual para mí significa una tremenda responsabilidad. Una responsabilidad de poder estar a la altura de esa confianza que se depositó en mí. Y como si somos capaces en el futuro de lograr que la política y los políticos den estabilidad, den seguridades de paz y progreso a este país, los verdaderos instrumentos para lograrlo tienen que ser los partidos políticos. Así que finalmente tomé la decisión para poder representar adecuadamente esa confianza depositada en mí, de ingresar a un partido político, donde creí que podía cooperar mejor, para responder a esa confianza de, realmente, que lo digo con orgullo, de millones de chilenos. ¿Y qué significa hoy en día para usted esa frase de, en algún momento, que fue contradicción vital? Una frase que recorrió, ¿no es cierto?, que fue la que usted ocupó para retirarse de la candidatura en aquel momento. Porque tenía una contradicción como vital. ustedes mostraban recién, las imágenes públicas son mucho más fuertes que lo que uno imagina. Yo quiero destacar primero, yo no me retiraba en una candidatura, yo no había sido candidato hasta ese minuto. Y estimé muy importante, y sinceramente, y creo por lo demás, y me gustaría que esa sea la actitud de todos, de que la población conociera las propias limitaciones que uno tenía. Mi limitación fundamental era que, teniendo una vocación de servicio público demostrada, yo trabajé muchos años por la función pública, en tareas en las cuales algunos creían que, a propósito, conversando cuando recorre uno a la calle y le preguntan tantas cosas, creían que el ministro se hacía rico, por ejemplo. Cosas que, desgraciadamente, es difícil explicar que no, pero para mí significaba un esfuerzo importante hacerlo. Lo hacía con mucho gusto. Sin embargo, para lo que no tenía ningún entrenamiento, ni ninguna vocación, si es para este tipo de presentaciones permanentes que tiene que hacer alguien que esté en la vida pública, sobre todo como candidato, para poder explicarle a la ciudadanía lo que uno piensa. Mis únicas experiencias antiguas habían sido quizás cuando muy niño, decir poesía o ser actor ahí en el colegio, ¿no es cierto? Pero era muy remoto, a los 7 años, 8 años. Que le gusta recitar a Neruda. Pero realmente eso es una cosa que era muy distinta a casi la profesión, ¿no es cierto? Que se necesita de ser un comunicador. Entonces yo se lo hice conocer a la opinión pública. Le diría una cosa, que yo creo que hay muchas personas que desgraciadamente están actuando en política hoy día que tienen contradicciones mucho más profundas, que no se le han explicado a la opinión pública. Contradicciones, por ejemplo, en entender qué es lo que ha pasado en el mundo y que toda una vida propusieron una alternativa de solución a los problemas del mundo y que hoy día tienen que actuar de otra manera porque realmente el mundo se los ha demostrado y que ellos no tienen claro lo que tienen que hacer. Y eso, de ahí nace, realmente, de ahí nacen muchas de las dificultades que tienen los pueblos hoy día, que se les ofrecen cosas que después no se pueden cumplir. Son contradicciones mucho más profundas y mucho más complejas. Señoras, señores, ha llegado el momento. Vamos a seguir conversando con el doctor Orozco, con Hernán Vigi, con los invitados de hoy día. Hay otros invitados también en la tercera y última parte del programa. Pero vamos a saludar a nuestros auspiciadores y les vamos a brindar un regalo. Justamente hoy día, el alcalde de Santiago, don Jaime Rabinet, y el presidente del Rotary Club de Santiago, Roberto Taito, inauguraron
la Semana del Niño y este es nuestro saludo musical a los niños. Ay, negra, mira, búscate un catete. Déjame tomar con insulina. Vestido tengo el rostro de amarillo. Me subió mi bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te mire no me mira. Ay, cuando te mira no me mira. Y me lo quita la aspirina. No. Suena con penicilina, es un agua que contamina, es una bilirrubina. Ya vuelve. Y hoy. Y ya estamos de vuelta, amigos, para seguir con nuestras conversaciones. Lo mejor es conversar. Pilarita. Yo me quedé muy interesada con el tema que estábamos hablando con el doctor de las donaciones y todo lo que significa el desconocimiento probable que tenemos con respecto a eso. Sin embargo, es cierto, es verídico que el Instituto Médico Legal está facultado para extraer los órganos de los cadáveres N y N no reclamados. Claro, pero tiene que ser con la aprobación ¿De quién? ¿Del juez? Del juez. ¿Y cómo se busca un juez? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo? 48 horas, ¿verdad? No, digamos... un cadáver no reclamado, ¿cuánto tiempo? No, puede ser incluso la donación antes, si la persona no tiene parientes que se pueden ubicar en un plazo prudente, un par de horas, 2 o 3 horas, y el juez autoriza la donación, podría obtenerse de esa manera riñones u otros órganos, en esa condición. O sea, pero siempre con autorización, tanto del médico legista, que actúa en representación del Ministerio de Justicia y el tribunal. Doctor, pero luego que se da la autorización hay que proceder a hacer el trasplante. Es efectivo que nuestro país cuenta con técnicas médicas a nivel mundial para trasplantes de órganos como el corazón, el hígado, el riñón, el páncreas, o trasplantes de tejido, como puede ser las córneas y la médula ósea, y que el gran problema es encontrar los donantes. Sí, yo pienso que las técnicas todavía habría que, en algunos de los trasplantes habría que quizá perfeccionarlas un poco mejor, pero lo más grave es exactamente lo que dice. O sea, no hay una cantidad de donantes adecuados. Y voy a poner solo un ejemplo. En este año solamente se han podido trasplantar en Chile 26 riñones, siendo que el promedio normal en los años anteriores era 120, 140 por año. Y eso porque se produjo una retracción en la donación por opiniones que han salido publicadas y que el público la ha interpretado, yo diría, equivocadamente. ¿Por qué no aceptan la donación de gente viva? Nosotros preferimos la donación de cadáver porque las personas vivas, se pensaba que el que se le sacaba un riñón vivía sin problema el resto de su vida, lo que iba a vivir, digamos, con los 2 riñones. Pero eso se ha visto que no es así. Después de 10 años se han estudiado las personas que quedaron con un solo riñón y se le han producido lesiones demostradas histológicamente, lesiones en los glomérulos, o sea, en las unidades funcionales del riñón. De tal manera que esto de que el trasplante de un donante vivo es absolutamente inocuo, no es así. En cambio, pensamos que las personas que se creman o que, por último, los órganos van a quedar enterrados, destruyéndose, debieran ser los que aportaran los órganos. ¿Y quién paga todas las donaciones? Bueno, los sistemas de salud. Nosotros, por ejemplo, en el hospital nuestro no hay honorarios para trasplantes de los médicos. Entran en el sistema de previsión o en los convenios que tiene el hospital con los FONASA, con el Servicio Metropolitano Norte de Salud. Paga el sistema de salud, diría, o los sistemas. ¿Y cómo recomendaría usted una campaña hacia el público para hacer más amplias las donaciones de órganos? Yo pienso que esto es un concepto de solidaridad. Hay que entender que cuando uno dice yo voy a donar, puede ser que done, pero puede hacer que también sea un receptor. Exacto. O sea, eso es lo primero. Eso es lo primero que hay que entender, que uno puede ser donante o receptor. ¿Usted sería partidario que existiese un organismo como en Estados Unidos que se llama Red Unida para Compartir Órganos, UNOS, en la sigla, que regulara el tráfico de órganos dentro del país? Sí, yo pienso que debiera haber uno. De hecho, hay ahora el Instituto de Salud Pública en cuanto a la tipificación, y perfectamente podría haber un organismo formado por especialistas que distribuyese los órganos, porque ese es un punto que yo creo que habría que tener mucho cuidado en una legislación, de tal manera que los órganos fuesen
por una lista de prioridad y no por otros intereses. Claro. Eso es fundamental, porque a veces la gente tiene la percepción de que los pobres son los que son donantes para que los ricos tengan órganos. A mí me lo han dicho numerosas personas. Y dígame una cosa, usted habla de que el donante puede ser receptor, o sea que si una persona no quiere ser donante, ¿no puede ser receptor? No. ¿Y qué determina, si por ejemplo, supongamos que a mí me toca un trasplante de corazón dije, ¿quién decide por mí que puedo recibir otro? ¿Quién decide por mí que puedo ser receptor? No, claro. Yo creo que... Nosotros. Porque todo va en función al que quiere dar. Pero ¿qué pasa con el que recibe que está inconsciente y a lo mejor no quiere recibir un órgano? Sobre todo si tiene una glomerulonefritis química difusa, doctor. Polarizar. Glomerulonefritis isquémica difusa de los profesores Polarizar. Está hablando en ruso, ¿no, amigo? Ese es el término que cuando usó Polarizar en 1904. Esto es lo que se llama cultura general. No, es bien importante ese punto. Escuche, es bien importante lo que yo anoto. Hay que entender que las indicaciones en la salud las dan los médicos. Si cuando los legisladores pretenden entrar como se pretende a decir este puede conseguir o no, eso se puede dictar las normas legales que favorezcan la donación. Ahora, la indicación de ser receptor la da el equipo médico que está atendiendo a una persona determinada. Y lo que se puede hacer por la sociedad es tener orden de prioridad. O sea que si hay en un momento determinado 10 personas que necesitan un corazón, bueno, habrá una orden de prioridad que no puede ser por factor económico. En eso nosotros queremos dejar muy enfático eso. Por ejemplo, con todo el tema del SIDA, con todo lo que significa la transfusión de sangre, inclusive en Estados Unidos, a través de la donación, hubo un caso, ¿no es cierto?, Claro, donde sí. Al ser receptor una persona de un órgano, no recuerdo cuál en este momento, tenía el que donó el SIDA recién incubado, digamos, no sé cómo se dice. No detectable. No detectable. Puede ser. Y al recibir el órgano, ¿no es cierto?, la persona recibió el órgano, pero se agarró el SIDA. Mala suerte. En Chile se dice de otra manera, no lo podemos decir. Sí, de acuerdo. Eso puede suceder. Pero por eso digo... Y hay casos en que se ha traspasado la hepatitis B. Y hay incluso ahí una serie de demandas. A mí me tocó ser citado, digamos, como experto en esto por un juez. O sea, es evidente. Pero una persona que necesita un trasplante de órgano, en general si es corazón, por ejemplo, hígado, está en condiciones de pre-muerte. De tal manera que si el SIDA se le desarrolla en 5 años, ya tiene una sobrevida justificada, lo cual no significa que no tenga que tomar uno las medidas de precaución. ¿Cómo citado por un juez? O sea, que casi me lo meten preso. No. Como técnico para dar la opinión en un caso que está con un juicio civil, entre paréntesis, que afecta a un hospital muy importante de nuestro país. Como me siento amigo suyo, quise aclararlo. Informe de perito. Y ni me preguntaron, sencillamente me llegó 20 preguntas y después, como yo estaba en vacaciones, a los 10 días me llegó ya con orden ya perentoria que las contestara. Peligroso, casi tan peligroso como ser ministro de Hacienda. A propósito de ministro de Hacienda, Dan Vigi es un economista, un técnico. Su gestión como ministro de Hacienda fue bastante exitosa, lo que le valió ser candidato a la presidencia de la República. Hoy muchos hablan y dicen que hay una candidatura o una posible candidatura de Alejandro Foxley, que también es ministro de Hacienda. ¿Qué opina Dan Vigi de este cuadro, una aparente pérdida de valor de los políticos propiamente tal? Yo diría que Chile está viviendo otro tipo de proceso, que está esperando y creando nuevos líderes desde el punto de vista de la opinión pública. Es lo natural que suceda en una situación como la nuestra, en que se inició un régimen normal democrático, en el cual personas que antes no habían estado en la figuración pública comienzan a estar para irse formando un prestigio y un conocimiento, no solo por el público en general, sino que también por quienes tienen opiniones respetables en instituciones como partidos políticos u otras instituciones. Yo realmente lo que creo que debe pasar, y lo natural, siendo consecuente con lo que mencionaba hace unos minutos respecto a los partidos políticos, lo natural es que tienen que formarse en una forma más sólida y con una nueva perspectiva, partidos políticos y personas que representen adecuadamente a la opinión pública. Hemos tenido presidentes en Chile como Jorge Alessandri, ¿no es cierto?, que tuvo un origen también técnico, que en ese tiempo él no era ni miembro de ningún partido político, pero ya esa generación, de alguna forma, es una generación que no está con nosotros,
o si está, obviamente tiene que darle pase a las nuevas generaciones. Yo quería pasar ahora a atacar un tema con el doctor. ¿Yo le puedo hacer la última pregunta a él con respecto a las candidaturas? Sí, claro. Bueno, ¿Usted volvería a ser candidato a la presidencia en el 93? Si se dan las condiciones, sí. Los guasos decimos a según. A según. Se dan las condiciones, sí. Yo le voy como graficarle. Yo he tenido la oportunidad de estar en contacto con muchas personas en temas que antes no me interesaban. Obviamente nunca me había interesado ser candidato a la presidencia antes de serlo, de modo que ahora he mirado con otros ojos a personas que sí han tenido interés. En una oportunidad, no hace mucho tiempo, en una conversación con el presidente de Uruguay, el presidente Lacalle, nació naturalmente, él decía, mire, yo he querido ser presidente desde que tengo 15 años, prácticamente que tenía uso de razón, y su vida había estado centrada alrededor de lograrlo, y a mí me parece muy legítimo, ¿no? Yo no he tenido ese pensamiento, ni me he puesto esa meta, ni la tengo ahora. Pero yo fui candidato a la presidencia de la República, tuve una función importante en Chile, estoy orgulloso de la función que tuve. Y realmente si se dan las condiciones y es útil para el país, voy a ser candidato. ¿Y senador? Vale lo mismo. Claro. ¿Sí? ¿Y alcalde? Trabajando. ¿Y alcalde? Claro. Puede ser algo así también. Algo así. Eso sería bonito, andaría corriendo con estrellitas. O de la Catedral Metropolitana. de la Catedral, pero creo que no es católico, ¿no? Si no me equivoco. Yo fui educado como cristiano y tengo mucho respeto por la religión católica. No he sido observante de la religión católica en este momento. Sin embargo, sinceramente, intento regirme en lo personal por los principios que se me inculcaron desde niño. Los principios cristianos. Doctor, ¿por qué un médico de la trascendencia suya, de los pergaminos que usted tiene, quiere hacerse cargo de un club cuya insignia yo llevo en la cara? Desastrosamente administrado, pareciera, según las auditorías aparecidas y publicadas. Y de pésimo rendimiento también, según la tabla de posiciones de los últimos años. Yo pienso este tema que queremos conversar. Yo pienso yo mismo me lo pregunté y llegué a la conclusión por qué tenemos que estar ahí algunos académicos. Pienso que el Club de la Universidad de Chile tiene que volver a una relación mucho más íntima con la universidad. Y eso indudablemente nos representan mejor las personas que son propiamente académicos de la universidad. En segundo lugar, creo que este es un club que representa una labor de extensión de la universidad. Yo creo que la Universidad de Chile, que fue bastante reducida, ¿cierto? Desde Arica a Osorno, quedamos reducidos a Santiago. No quiero mirar para el lado porque se puede enojar, pero en fin, algo tuvo que ver en eso. En todo caso, no es de la Universidad de Chile, soy ingeniero civil, me parece un enorme... La demolición de la universidad. Pero no se notó mucho. Sí, pero no se notó mucho. No quiero volver a ese tema. Pero no se notó mucho. La tengo en el corazón. 6 años estudié en la escuela de ingeniería. Los de la ULA defendimos y todo Chile lo presenció. Bueno, nosotros pensamos que la Universidad de Chile tiene labor de extensión. Porque la gente más popular, la gente más del pueblo, cuando dice yo quiero que mi hijo entre a la universidad, está pensando en la Universidad de Chile, porque la Universidad de Chile se identificó con los valores del pueblo chileno. Y esos valores están representados desde que nació la República de Chile. Por eso que lleva 100 y tantos años. Ahora, las labores que hace el ballet, la sinfónica, ¿es cierto? Toda la área artística, las labores que debiera hacer el canal de la Universidad de Chile, y lo digo en el canal 13 con toda sinceridad, y que no las cumple. La labor de los valores culturales chilenos que debiera reflejar el canal de la Universidad de Chile. El hospital, que todos son testigos en Chile cómo hemos tenido que defenderlo cuando lo quisieron transformar en una clínica privada, ¿es cierto? Y no como es ahora, que está al servicio de la comunidad, de la más pobre incluso, como es la gente del Barrio Norte. Entonces, y el deporte, porque en el deporte, aunque sea una paradoja, a lo mejor que le voy a decir, el Club de la Universidad de Chile va a ser, la Corfus va a ser un lugar de encuentro de los chilenos, donde se encuentra el profesional, el empresario, el modesto poblador, que a veces la única satisfacción que tiene es ir al estadio y ir a gritar, incluso en esa barra tan vilipendiada como son los de abajo, y esa es su satisfacción, la única que tiene. Si no tiene trabajo muchas veces, tiene problemas en su hogar, no tiene una alimentación adecuada, no tiene otra felicidad. Nosotros le vamos a tender la mano a estas personas, porque consideramos que es una labor de la universidad de extensión. O sea que Yo básicamente... sin una polémica, yo respeto mucho al doctor como nefrólogo y realmente, además, sinceramente, quiero mucho la Universidad de Chile. Yo soy
estudiante de la Universidad de Chile, fui mejor alumno en las carreras que estudié, entré también como mejor alumno en su oportunidad y la quiero muchísimo. O sea, parte de mi vida está hecha alrededor del Instituto Nacional primero y después alrededor de la Universidad de Chile. Lo único que quería era transmitirle un mensaje de precaución. O sea, yo he visto amigos, incluso amigos muy cercanos, hacerse cargo de clubes, participar en clubes para apoyar a clubes, porque en esto hay una pasión, ¿no es cierto?, que es la pasión por el deporte, el fútbol. Y he visto también fracasar a mucha gente y a veces hacer caer a instituciones muy poderosas por los problemas que se producen y que los vemos cada cierto tiempo como escándalos o como dificultades en los clubes de fútbol. Y si vas a tener el doctor esa misión, creo que es muy importante evitar de que esto de alguna manera, por las pasiones propias y por los problemas propios, en vez de ser un apoyo para la universidad, puede ser un problema adicional para la universidad. Y ahí yo sé que va a primar su capacidad para evitarlo. Claro. Bueno, pero básicamente el doctor está hablando, entiendo yo, de una misión bastante social, bastante amplia, no solamente del fútbol. Sin embargo, cuando uno asocia Universidad de Chile, universidad y estudiantes, como el caso suyo, lo que inmediatamente se me viene es el tema del fútbol y de los de abajo, como se llama. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? ¿Cómo cree que se puede sanear algo que viene desde hace un tiempo y cada vez se ha ido acentuando, a pesar de que siempre ha habido todo tipo de manifestaciones del gobierno, de los deportistas, de la gente, de que no, y ocurre? Lo primero que hay que decir, sí, es que es muy loable que un catedrático y de este nivel resuelva hacerse cargo justamente de un problema, de los muchos problemas que tiene el club de la Universidad de Chile, de que yo a corazón abierto lo felicito por la aventura en que usted entra. Respecto al control de los de abajo, él nos va a contar. Pero sabe, doctor, ya que se está hablando de los de abajo, que se relaciona muchísimo, o la gente lo relaciona con la violencia en los estadios de Europa, y qué sé yo. Ya en Chile han muerto 2 personas, ¿no? Un hincha de la Unión Española, que fue en las afueras del estadio de Colo-Colo, y un hincha de Magallanes en Colchagua. No había ninguno de los de abajo ahí por si acaso. No, estoy asociando la violencia con la violencia en general. Es que siempre la violencia se ha querido equiparar con la Universidad de Chile. Yo voy a decir que es lo que hay un prejuicio. Incluso a una persona que murió y yo no sé por qué el periodismo de repente se quedó callado, porque a lo mejor era el Colo-Colo, en fin, qué sé yo. Yo pienso, el involucrado, yo pienso que la gente de la Universidad de Chile, los de abajo, es una muestra de lo que es la juventud chilena en este momento. Su señora es de Colo-Colo, ¿no es cierto? Sí, y uno de sus hijos también. Sí, yo creo que desgraciadamente a veces en la familia salen también algunas personas que son, pero en un sistema democrático están equilibrados. O sea que son de los de abajo y la garra blanca. Estamos 3 a 2, porque tengo 2 hijas. Oiga, doctor, pero quiero explicar una cosa. Estos son chilenos. Lo primero, porque a mí amigos me han dicho, ¿cómo te vas a meter en eso? Son chilenos, no son astronautas, ¿cierto? Y hay que hacer algo con ellos. ¿Qué se ha hecho hasta la fecha? No se ha hecho nada. Han sido rechazados por el mismo club de la Universidad de Chile. Igual, aunque los rechacen, hay que pagar de todas maneras todo lo que hacen, a pesar que de ahí no hay socios. No hay prácticamente ningún socio. Incluso hay socios de otros clubes que aprovechan de hacerse socios de otros clubes y van a gritar con la U porque pagan menos, el valor de la entrada para los socios disminuye. En segundo lugar, esto es una muestra de la juventud y la mayor parte tienen entre 15 y 22 años. Yo me junté con ellos en el partido, el viernes antes del partido con Colo-Colo. Y resulta con 20 o 30 de ellos. Nunca han tenido opción de pertenecer al club. Nunca han sabido las responsabilidades que significa pertenecer a una institución. Nadie les ha explicado, ni le han dado esa oportunidad siquiera. En sus hogares, ¿para qué vamos a decir? Porque se podrían malinterpretar mis palabras. Pero la verdad, pues, que si uno ve, muchos de ellos pertenecen a las capas más populares, que tienen menos posibilidades de trabajo, que están muy sometidos a vicios como la drogadicción, el alcohol. Viven en un mundo que es distinto al que se vive de la Plaza de Baquedano para la ¿Por qué se identifican con la universidad? Le hemos preguntado, yo le pregunté eso mismo. ¿Por qué les gusta la Universidad de Chile? Y yo llegué a una conclusión, ¿sabe por qué les gusta la Universidad de Chile? Porque ellos jamás pudieron llegar a la universidad y algo de eso quieren tener. Por eso que la Universidad de Chile se identifica con el pueblo chileno. Eso es una cosa muy importante y esa no la tienen otras universidades o instituciones o grupos de colonia o club. La Universidad de Chile es la universidad en la cual el pueblo chileno, y si no, que lo digan en tiempos de Federici. En tiempos de Federici, ¿quién defendió la Universidad de Chile fuera de nosotros? La defendió el pueblo chileno. Eso es una evidencia. Oiga, doctor, nosotros que nos vamos a permitir que le ayudemos en su próxima gestión como futuro presidente de la U.
El problema que a continuación se va a ver en el reportaje que realizó el periodista Roberto Apud es con uno de los temas más recurrentes. Lo vamos a ver ahora. Esta es una página negra en la historia del fútbol. Los protagonistas no son los jugadores del Liverpool ni del Juventus. Son estos hinchas ingleses, los famosos hooligans que enloquecidos agreden a los italianos. Es la tragedia de Heysel en Bélgica. ¿Era necesario llegar a esto para que el fútbol y los hinchas ingleses recibieran un castigo drástico? Pesadilla hecha realidad. 39 muertos y más de 400 heridos. En 1979 las barras chilenas copian de los ingleses los cánticos e incorporan banderas gigantes y bocinas. Esto ha cambiado, la verdad que de la fiesta del colorido se ha transformado en la agresividad verbal, en la agresividad física, y esto obviamente trae como consecuencia peligro para la gente que va al deporte, y esa no era nuestra intención. La fiesta del fútbol chileno cambió. La violencia pasó a convertirse en algo habitual. Pero, ¿qué explicación puede tener este comportamiento entre gente que se supone ama el deporte? Creo que hay un consumo excesivo de drogas en el estadio, concretamente alcohol y marihuana. También es claro y evidente que hay mucho lumpen que está infiltrado dentro de esta gente y que aprovechan toda ocasión que tienen, mejor dicho, para descargar todas sus bajas pasiones y arrastrar con esto al resto de la gente que va en otro plan. Y finalmente me parece a mí ver también en esto una connotación política bastante seria, porque si uno ve los rayados de muro, los rayados de micro, y la forma en que se comportan, lo que dicen y cómo lo expresan, pienso que son personas que están siendo instrumentalizadas para, de una forma u otra, revertir el proceso político que se está viviendo, en el fondo atentar contra la democracia. Las graderías se han convertido en verdaderos campos de batalla. Agresiones físicas y destrucción originados por barras enardecidas, principalmente las denominadas Garra Blanca y los de abajo. Primero, la barra de los de abajo no pertenece a Universidad de Chile. Segundo, no son socios de Universidad de Chile. Por lo tanto, Universidad de Chile no tiene ninguna responsabilidad con esta gente. Cuarto, nosotros en múltiples declaraciones públicas hemos condenado los actos vandálicos de esta gente. O sea, yo te digo, creo que la posición nuestra es muy clara como directorio. En 1990 la Garra Blanca actuó con mucha violencia y fue expulsada del club. No obstante, queremos reconocer que en 1991 ha actuado bastante mejor. Yo pienso que ha habido también cambios dentro de la dirección de la Garra Blanca que permiten que hoy día su comportamiento sea bastante más moderado, no siendo aún lo ideal. A mí me dicen que la Garra Blanca son inocentes, si esto lo hicieron ellos. ¿O creen que nosotros vinimos a hacer tira nuestra sede? No, si fue la gente de Colo Colo. Pedradas, bombas molotov, todo esto. Entonces, bueno, ¿quién responde por esto? Pero el vandalismo de las barras ha salido de los estadios, provocando destrozos como en este Metrotren, prácticamente arrasado por la barra de los de abajo. ¿Qué medidas entonces está tomando el gobierno para prevenir estos actos delictuales? Para prevenirlo hay tres factores que inciden. El legislativo, se envía una ley. El preventivo policial, contar con las fuerzas policiales, y el que pueden aportar los propios organizadores del espectáculo. En este caso, los clubes deportivos, que no pueden tolerar barras que se sabe de antemano que van a cometer destrozos o desmanes o violencia. Tenemos muchas ideas. Una es la que hicieron hace poco en Argentina, el año pasado, que es cuando pillaban a la gente, digamos, haciendo actos de estos en los estadios, los fichaban y tenían que presentarse todos los domingos en la comisaría tal a la hora que su equipo jugaba. Y yo creo que esto sería una buena fórmula, porque aquí estarían pagando las consecuencias los que arman líos. La gente los cataloga de violentos a ustedes. Bueno, la violencia no viene de nosotros, somos una barra que venimos a alentar al equipo. Lo de la violencia viene de afuera. Cuando nos buscan, encuentran, siempre nos provocan, sobre todo los de abajo, somos una hinchada que apoyamos al equipo. Se les acusa de fumar marihuana, de beber alcohol. Bueno, eso sería una mentira, pero tú no lo puedes evitar.
llorar viendo una masa grande. Eso es de cada uno, de cada conciencia de la persona. Yo no te puedo obligar a ti ni a nadie que fume marihuana. Eso sale de ti, ¿no? Aquí entra de todos los penajes, tú no lo puedes evitar, aquí hay barristas, pero hay barristas de corazón. Quedamos bajo la bandera inglesa. Claro, es un orgullo para mí estar bajo esta bandera, porque somos todos killers. A ti te dicen Hulk y eres el líder. ¿Qué es lo que significa Hulk? Hombre loco, hombre increíble, digamos un hombre que sobrepasa las masas. Digamos un hombre que cuando estoy en comandante salto la reja. Indiscutiblemente, la violencia entre los hinchas del fútbol es algo que está presente. Es un fenómeno social marcado por lo ilógico. Pero lamentablemente estos dos equipos, Colo-Colo y Universidad de Chile, son justamente los que llevan más público a los estadios. Tal vez por eso nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Bueno, ahí está. El reportaje de Roberto Azul, sobreviviente de esta misión periodística. Yo creo que nosotros aquí también tenemos un hombre cool, así que sobrepasa las masas, o sea que trascienden. Che lindo estos días. La verdad es que el doctor Orozco se ha referido al ballet de la Universidad de Chile. Hay un equipo de fútbol realmente que ha hecho historia en el fútbol chileno, que es el Ballet Azul, ¿cierto? Y tuve oportunidad de enfrentarlo, tuve oportunidad de hacerme amigo de muchos jugadores de la U, y ese ballet lo formó un presidente que era doctor, el doctor Sierra. Le deseo mucha suerte en la empresa que está cometiendo, pero los que vamos permanentemente a los estadios de varios años a esta parte, tenemos conciencia de que aquí ha habido una mala copia de otras hinchadas. Y lamentablemente directivos de algunos clubes, entre ellos de la Universidad de Chile, incluso importaron estas barras de Argentina, que está al lado, y de Inglaterra, ¿cierto?, que está bastante más lejos. Y por allí incluso algún directivo se permitió decir que si la gente no quería escuchar garabatos, que no fuera al estadio. Entonces no tan solo hay una agresión física, sino que hay una agresión verbal. Y ya los niños ni las mujeres pueden ir con tranquilidad al fútbol como iban permanentemente en Chile. Jamás. Y otra cosa, lamentablemente, aunque se diga que no pertenecen al club A, B o C, hay una identificación, o con las banderas, o con los gritos, o con los cantos. Yo tengo la letra de los cantos que usa una de las barras. Hay una influencia, por ejemplo, de los Thrasher, hay una influencia de los Guns N' Roses. Escriben con sus letras y tienen una identificación tarde o temprano con una institución. ¿Cuál cree usted, doctor, que puede ser la solución para este problema? Si el tratar de atraerlo como usted quiere o como piensa mucha gente, entre las cuales me incluyo, que hay que proceder como los europeos, que a los ingleses lícitamente los excluyeron de los espectáculos futbolísticos durante 5 años para que tuvieran un comportamiento acorde con el que debe ser en un espectáculo público como el fútbol? Yo pienso que esto hay que entenderlo como un fenómeno social. Y hay que entender que esto no solo sucede en el fútbol, sucede en las... basta recordar cuando vino el Papa, sucede en las confrontaciones políticas, sucede en las poblaciones, y nosotros tenemos que absorber ese hecho, que no nos gusta, pero tenemos que absorber, porque si no, tendríamos que llegar a como algunas personas de manera simple proponen, encerremos a todos los que se portan mal, vamos a tener entonces dos países, uno los encerrados y otro los que están afuera. Yo creo que hay que ir a ver, y eso es lo científico, por eso que la Universidad de Chile, a través de sus académicos, de su directorio nuevo que va a ser elegido, espero yo, este otro mes, tiene una posición técnica al respecto. Nosotros vamos a hacer un análisis sociológico, psicológico, tengo ya especialistas en salud mental. Nosotros vamos a rescatar a todos los que sean rescatables de este grupo. ¿Por qué? Porque con eso le vamos a demostrar al país de que si nosotros no confiamos que esos jóvenes son rescatables, en esta sociedad chilena vamos a tener que andar como John Wayne, con una pistola al cinto. Yo creo que aquí no se han tomado las medidas. Yo siento diferir de lo que expresó el abogado del Ministerio del Interior. Las 3 medidas no van al fondo del problema. El fondo del problema es que hay que ver por qué estos jóvenes están insatisfechos con su condición de ser humano. Todo el mundo hace campañas de ecología, se cuida el ambiente, pero si lo más importante que tiene este mundo son los seres humanos. Doctor, y nadie se preocupa de ellos. Doctor, el problema de la violencia, sin embargo, es un fenómeno que no puede muchas veces resolverse solo con un prisma, ¿no?
creo que las sociedades en la práctica tuvieron que cambiar esa posición, incluso más allá que el fútbol. En estos mismos países, en los países europeos, vivieron problemas de violencia, vivieron problemas de terrorismo muy fuertes décadas atrás. Y no se podía, y no se demostró que no podía resolverse el problema solamente a través de decir estas personas merecen una reeducación, es culpa de los demás que actúen así, son otras insatisfacciones que tienen. El problema de la violencia y de la agresión en el ser humano es algo que todavía no conocemos bien y que requiere también una dosis importante de castigo, requiere una dosis importante de existencia, requiere una dosis importante de preocupación porque efectivamente sean protegidas las personas que quieren vivir libremente. Y les digo, yo tengo un convencimiento íntimo de que parte importante del aumento de la violencia en la sociedad está relacionado al relajamiento de ese pensamiento. No estoy diciendo que todas las personas no puedan tener recuperación, lo que estoy diciendo es que si uno piensa que alguien que actúa mal y ejerce violencia en la forma que vimos recién en la televisión, y eso lo estamos viendo en un partido de fútbol, y le aseguro que lo ven en otros niveles, poblaciones de Chile, en otra forma. Esas personas no solo están actuando porque tienen una historia o tienen una condición social que los empuja a eso, porque si no, cualquier persona que tuviera problemas actuaría así, y eso no es correcto. No, pero ese grupo es el mejor caldo cultivo. Quisiera reconocerle una cosa, que hay una especie de complicidad en el ambiente deportivo. Acá se creó el ganar a cualquier precio, el ocultar el problema hasta que llegó la bola de nieve a tal tamaño que ahora no sabemos cómo parar. Pero no hay contrapunto entre lo que dice el doctor y lo que dice Hernán. En realidad son dos maneras de enfocar el problema desde distintos puntos de vista. El castigo es para el que no es educado. Si no se puede castigar antes de que a la persona se le dé la chance de cambiar. No, pero eso es lo primero, eso es lo que hace la sociedad. No, pero la sociedad... Si no, una sociedad tendría que estar llena de prisiones. Señores, gracias, Jaime. Señores, no, el tema da para mucho. En realidad podríamos estar varios lunes conversando sobre este tema. Sería para un programa que sea a mí lo mejor es conversar. Un long play lo mejor es conversar. Yo quiero agradecer en nombre de todos los panelistas de este programa la presencia del doctor Orozco y de Hernán Vigil. Ha sido muy interesante que estén con nosotros. Luego, en la última parte del programa, pasaremos a otro tema, bastante más liviano, por cierto, con la presencia... ¿Has dicho que son pesados? No, lo que pasa es que ahora viene una cosa más livianilla con Pinto, Paredes y Angulo. Pero antes... ¿Aló? Entonces, lo que le quería decir a Hernán, que al comienzo del programa hablamos de las encuestas, ¿verdad? Ahora hay otra cosa que también se utiliza mucho, que son los retratos hablados, y esos se pueden manipular. Entonces, claro, un testigo que dice, un testigo y dice, el señor tenía el pelo crespo, o tenía el pelo liso o con chasquilla, qué sé yo, y era rubio, y no sé cómo. Entonces ahí, equivocadamente, se hace un retrato mal hablado. Al despedirlo y agradecerle su presencia. No entendí. Vamos a mostrarle. No, si lo que quiere hacer es presentar. Vamos a mostrarle. Oye, el retrato mal hablado, antes de ir a comerciales, de 9 personajes. Véalo, por favor. Continúa disfrutando Red. El ayer
y hoy junio. Buenos días, señor portero. Buenos días. ¿Cómo está, señor portero? Bien, bastante bien, gracias. Yo también estoy bien, señor portero. ¿Cómo está su señora, sus hijos y el pello, señor portero? Bien, bastante bien. ¿Qué opinas del Pato Ñañez, señor portero? Oye, ¿qué pasa, muchachos? Hace una hora que los estoy esperando. ¿Por qué no entran? Paremos, jefe, se puso a conversar con el portero. ¿Qué tienes que conversar con el señor portero, hombre? Bueno, porque ahí dice bien claro, no pasa sin hablar con el portero. Vamos. Ahí están, o ahí estaban en este video, los invitados a la tercera parte de nuestro programa. Pinto, Paredes y Angulo, los actores Eduardo Thompson, Guillermo Bruce y Gilberto Guzmán, a quienes le damos nuestra más cordial bienvenida. Y gracias por acompañarnos en Lo Mejor es Conversar, muchachos. Gracias. Están apretaditos que están allá. Siempre están juntos. Siempre andamos juntitos. Pero ¿Sí? tenemos privilegiada la posición de nosotros en este momento. Estamos frente a Pilar. Entonces hagan el programa con ellos, ¿no? Dígame una cosa. Señores, espérate un poquito. No, quiero ir a lo siguiente. ¿Por qué están los señores acá? Porque ellos trabajan también en el teatro, en revistas. Y el teatro de revistas, que es un heredero chilense de lo que eran, ¿no es cierto?, los vaudeville francés, está realmente en franca desaparición. Apenas un par de revistas en este momento reemplazan a las otras repletos. ¿Se acuerda, pues, Andrés? El picaresque, ¿te acuerdas? El picaresque, el burlesque. Tú te pasabas del picaresque al burlesque. No sé de qué me está El humoresque. El bim bam boom. Sí. Ahí, donde está el Teatro Ópera. Vamos a, rápidamente, abuelo de pájaro, mostrarles qué pasa con el vodevil santiaguino. Quienes peinan canas o nada tienen que peinar, recuerdan con nostalgia los teatros de revistas de los años 50 y 60. Las noches en Huérfanos 837 eran sinónimo de plumas, música y belleza en el legendario Bim Bam Boom. Nadie imaginaba entonces que un día sus butacas estarían vacías y sus camerinos silenciosos, ni menos que en su lugar, donde brillaron tantas estrellas, se levantaría hoy un enorme edificio. El humoresque no corrió mejor suerte. Actualmente es un templo evangélico, donde antes hubo campeonatos de striptease y risas, hoy solo se escuchan prédicas. El picaresque fue el último teatro de revistas en morir, para ser demolido y convertirse en una exclusiva discoteca. ¿Qué pasó con las revistas de antaño? ¿Dónde se fueron las risas? ¿Se apagaron las luces y se cerraron las cortinas? Sin embargo, algunas compañías mantienen la bandera de las revistas en alto, como Pinto, Paredes y Angulo, que siguen dándole duro. Pinto, Paredes y Angulo. Esa era una de las revistas que podía haber hasta ayer en Santiago, porque tengo entendido que ustedes terminaron... Terminamos ayer domingo. En el Teatro Providencia. Eduardo Thompson, tú eres Paredes, ¿no? Paredes, claro. Sí. Pero ¿no te parece a ti que al público le molesta un poco esa mosca y ese tartamudeo insistente tuyo? Mira, la verdad las cosas, yo te voy a explicar, yo soy un actor cómico que usa detalles. Estos pequeños detalles que son pequeños pero grandes, que a la vez sirven para atraer un poco más la atención del telespectador o, digamos, también del que asiste a los teatros. Es más, te digo yo, hace muy poco atrás hice un comercial donde fueron varios actores a presentarse como una prueba y a los ejecutivos de la empresa les gustó como el personaje mío, entonces quedó con eso. No es una forma de apoyarse, no molesta, al contrario. ¿No? Yo uso bastante detalle, por ejemplo, la mosca, la etiqueta colgada, que es el mismo tartamudeo. Es una forma de apoyar el personaje, no creo que haya molestar. ¿Y esa fue creación tuya propia sí, claro. o ustedes trabajan así en equipo? No, o sea, se me ocurrió a mí buscar, si yo siempre busco un pequeño detalle dentro de los personajes, nada más. ¿No? Busca el detalle para robarse la cámara. Siempre andaba a buscar. Soy robón. ¿Usted conoce, Pilar, el personaje Fatiga que hace el polifacético don Gilberto Guzmán? Gracias. Polifacético. Sí, lo he visto. Entonces, ¿cómo crees tú que opinaría el Fatiga de la buena moza que tenemos aquí La verdad de las cosas que ya se me está corriendo la cataplasma que tengo en el pecho. Con toda mi alma. ¿Qué más quería yo? Tener una Pilarcita así.
¿Y por qué lo mira él cuando hace todas sus sugerencias? Porque le sacó los ojos a él, porque me preguntó. Ah, pero lo tiene que mirar y se me lee. teatro. Buena esa acotación. ¿Sabes otro de los personajes muy buenos que tenía o que tiene Gilberto Guzmán? Es el del Guasito, ¿no? Don Clorito. Don Clorito. ¿Y cómo diría el Guasito? ¿Qué diría el Guasito de Domingo Durán? Me agüite nada, que yo el caso después, pues. Y voy a ver nada, pues. Yo sé cómo es el domingo, pues. A caballaba, igual que yo, pues, nada. Tuvo problemas por el último, pues, nada. Anda con Llegaron caballeros por ahí, ¿Cómo está tú nomás, pues? Venimos a reclamar algo nomás, pues. Ay, que nada, sigo la cosa, pues. ¿Y Alfonsito? ¿Tú sabes quién es el otro prohibido? El personaje El Alfonsito. prohibido. Ese, Alfonsito. Alfonsito. Ese Alfonsito del caballero. Mira, la verdad de de las Andrés cosas Dillon. De Andrés Dillon. Tírale un piropo. Mira, Andrés, la verdad de las cosas que toda la gente cree, pero es que nunca han comprendido que yo no es lo que la gente cree. No. Lo que pasa es que yo me crié con mi mamacita y yo era hijo único, 7 hermanas. Fíjate. 7 hermanas, entonces, ¿qué soy yo? Era el menor, me acostumbré a lo que hacían ellas. Aprendí todo lo que hacían ellas, todas las cosas femeninas. Entonces mi mamá, como a los 15 años, se empezó a preocupar, fíjense, de mí, don Andrés. Entonces me llevó al médico porque, para ver qué pasaba. El médico me dijo, salga un rato, señora, yo voy a conversar con su hijo. Y ella le explicó que vivía yo con ella, con 7 hermanas, y bueno, el doctor me preguntó varias cosas y después salió y llamó a mi mamá, sí, y le dijo, mire señora, lo que pasa con su hijo es que en realidad no son las hermanas, son hormonas. Son las hermanas, son las hormonas. Usted que es el serio del grupo, cuando venía con los Simpsons acá a las compañías de revista íbamos al Bim Bam Boom, hay alegría en el Bim Bam Boom. ¿Qué pasa ahora que no hay compañía de revista? ¿Va a morir eso? No, la revista no ha muerto, Tito. Lo que pasa es que la revista no se adecuó a las circunstancias actuales, siguieron parámetros antiguos. Por ejemplo, nosotros tenemos una compañía en que siempre estamos tratando de que los sketches sean puntuales, hablamos mucho de política, y eso no se hizo en las compañías antiguas. Ahora lo de serio, Tito, también es que la comicidad es una cosa muy seria, en primer lugar. Y después yo siempre hago un papel muy serio porque, hablando así como de fútbol, porque yo me quedé en el Chamaco Valdés, en el fútbol, ¿verdad? Y en los noticiarios de Melco y el Fray Cusí. Usted sabe que jugó con él, trabajó con él. Y Chamaco Valdés repartía muy bien las pelotas, ¿no es cierto? Las tiraba justo para que usted metiera el gol. Entonces también en el teatro se necesita una persona seria para que ellos hagan muy bien el chiste. ¿Sabes lo que yo creo hay una razón más de fondo? Que la costumbre y la moral pública sobrepasó el libertinaje, entre comillas, que procuraban las revistas frívolas. Antes la revista frívola era como ir a ver el pecado, ir a ver a la bailarina en bikini, etc. Cuando no era eso parte de la costumbre masiva. Hoy día, cuando ocurre lo contrario, quedan cortas las revistas. Pero creo que en eso no es... Es inteligente lo que tú has dicho. Sí. No lo entendieron todos, pero yo comparto tu opinión. Y lo que habla don Andrés... ¿Qué está pasando en el MAIP nacional en Buenos Aires? No tienen compañeros. Porque ya fueron sobrepasadas. En Francia la subvenciona el Estado. Bueno, yo firmo un poco lo que dice Andrés porque hay otra cosa, que se empezaron a crear los famosos café toples. Claro. Entonces eso disminuyó el público que iba a ver la revista, lógicamente, porque ya estaban viendo demasiado. Es como la revista de la pobreza, ¿no? Claro. Una etapa de la pobreza, porque las niñas que van a los toples, según tengo entendido, son menores que no deberían por ningún motivo estar ahí, y ese es un problema que tenemos los chilenos, y eso no tiene nada que ver con el vodevil y con la alegría que viene en la noche santiaguina de antes. Ahora ustedes qué van a hacer, por ejemplo, terminaron su revista. Terminamos la revista. ¿Qué pasa con eso? Vamos a provincia hasta el 22 de noviembre, por
nos viene la Teletón, y preparamos en diciembre la revista de enero y febrero en Viña del Mar, con la compañía Revista Premier a la cual pertenecemos, que partimos el 3 de enero nosotros ahí en Viña, en la temporada de verano. Una visita este sábado 16, estamos en el Teatro Imperio en Valparaíso. Y tú dijiste una cosa muy seria, realmente es muy serio ser humorista. Realmente, hacer reír cuesta una barbaridad. Hacer llorar cuesta bastante menos. Yo creo que ustedes, el esfuerzo que hacen es inmenso y lo estoy mirando como sobrevivientes y qué bueno que sigan sobreviviendo. ¿Cuándo parten por el país? El 26 ya estamos, como decía Gilberto, en Valparaíso, en el Teatro Imperio. Y después empezamos ya a preparar la revista de enero y febrero en el Teatro Premier de Viña del Mar. ¿Qué les dirían de actores jóvenes en este momento que se dedican? ¿Fuera de la Pilar? No, yo creo que... Cállate. O sea, ¿quiénes vienen detrás de nosotros? ¿Quiénes vienen detrás de ustedes? Bueno, como las pocas compañías de revistas que hay, son muy pocos, son como 3 o 4 nomás. Porque hay humoristas que han salido de programas de acá del canal de Sábado Gigante, humoristas nuevos, pero son humoristas, contadores de chistes, no actores cómicos. Esa es la gran diferencia. Pero, por ejemplo, una persona que hace dentro de lo que significan espectáculos nocturnos, yo no sé si está más relacionado con un café concepto, quizás más con una revista, Cristian García Huidobro. Constantemente, él trabaja con bailarines, hace un espectáculo, está renovado. ¿Dónde va él? Es decir, él sí hace una especie de revista, digamos, le faltarían las vedettes, digamos, nada más, pero Cristian hace una especie de revista uno de los que podría seguir donde también se dicen varias cosas bien fuertes de don Andrés, pero yo lo fui a ver, yo le quería decir mucho más que nosotros. Lo último que voy a decir es... Claro, yo... un poquito más. Lo que dice Guillermo tiene toda la razón, pero resulta que ser actor cómico es más difícil que ser humorista. El humorista se paró delante de un micrófono, hizo su rutina por todo el país, que se puede estar años y años haciendo la misma rutina. Pero nosotros no, es muy diferente, nosotros tenemos que actuar, desarrollar, entregar, recibir, entonces es muy difícil. Y aprender un libreto. Y aprender ese libreto. Esa es la diferencia. El contador de chistes lleva un cartapacio con 1500 chistes y llega a cualquier contrato y le dice ¿cuál te cuento? De estos 20, estos 30 y al escenario. No, pero también hay que tener gracia. El actor humorista tiene que preparar, ensayar, afiatar y encarnar personas. Y es un proceso más largo. ¿Tú te demoras mucho? Ya. Señores, la hora es... ¿Pero qué le digo? Es la hora. Impostergable. Queremos agradecer muy sinceramente la visita de Pinto Paredes de Angulo, que ha sido muy bien recibida y estoy seguro que el público también estará muy contento. ¿El sábado en Valparaíso? Sí, en Valparaíso. En Teatro Imperio de Valparaíso. Ahí vamos a estar. Aplauso para los humoristas. Con este aplauso nosotros nos vamos. Esperamos que hayan pasado una noche muy agradable, lo mejor es conversar y les dejamos cordialmente invitados para la próxima semana a las 21:30. Muchas gracias, buenas noches.